Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de la segunda temporada de este hermoso, misterioso, y con bastante suspenso jeje de este fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Capítulo 11. La familia de sangre. Desperté junto con el amanecer, donde el sol naciente se colaba en la habitación por una rendija en la cortina. Con una respiración profunda miré a mi derecha, donde Bunny dormía tranquilamente a mi lado. Parecía tan tranquila, incluso dormida. El frío del invierno no estaba por ninguna parte, así que las sábanas solo nos llegaban a la cintura, y con su parte superior completamente expuesta, la contemplé, absorbiendo cada detalle. Dios, es preciosa. Pensé para mí misma, ¿cómo puede existir algo tan perfecto en un lugar tan imperfecto? A menudo es así. Concio tarareó, solo en la oscuridad podemos ver las estrellas. Sonreí en señal de acuerdo y reflexioné sobre la unión más celestial de anoche. La mayoría de las historias de primeras veces estaban llenas de vergüenza. Uno podría preguntar a 1000 personas poco castas cómo había sido su primera vez, y la mayoría respondería con una historia incómoda, ya fuera diciendo algo estúpido o llegando al final demasiado rápido. Pero con Bunny, no, con Bunny, había sido realmente impecable. Apartando su rostro, mis ojos se posaron en su cuello, hombros y clavículas. Cada curva era sublime. Entonces, por supuesto, me encontré mirando un poco más abajo. Siendo un adolescente, por supuesto quedé fascinado por lo que veía, pero bajo las capas de mi deseo, empecé a sentir cosas más allá de esos ansias libidinosas. Nunca en mi vida había pensado en tener hijos propios, la sola idea siempre me había repugnado. Y sin embargo, mientras contemplaba el cuerpo de mi amante, no pude evitar preguntarme, al levantar la vista, casi me sobresalté, porque los ojos de Bunny estaban ahora abiertos y miraban a los míos. Disfrutando de las vistas, mis mejillas se pusieron de color escarlata, aparté la mirada y carraspeé ansiosamente. Perdón. Balbuceé, solo estaba, fijarse en lo hermosa que eres, Y. Es solo que, calle. Interrumpió, sonriendo con picardía, está bien. Por enésima vez, seguramente, puso un dedo bajo mi barbilla y me guió de nuevo para que la mirara, y con una cálida sonrisa me dijo que era libre de mirarla cuando quisiera. Ahora soy tuyo, Cayun. ¿Me oyes? Rompiendo en una sonrisa propia, asentí, sin un atisbo de vergüenza, la miré de arriba a abajo y sonreí con suficiencia. Entonces la acerqué más y la besé, antes de girarme boca arriba. Entonces Bunny puso una mano en mi pecho desnudo, recorriendo mis cicatrices igual que había hecho antes. Así que, anoche fue, perfecto. Le propuse por ella. Perfecto. Asintió, cerrando los ojos. Luego se estremeció, claramente recordando todas las sensaciones de nuestra danza sagrada. Estiré el cuello para mirarla bien, tomé su mano entre las mías y fruncí el ceño. Bunny, te quiero para siempre, y no me refiero solo a como anoche. Quiero pasar cada día contigo. Quiero salir en citas y cogerte de la mano. Cuando llueva afuera, quiero salir y besarte en ella, y saltar en los charcos más grandes que encontremos. Quiero presentarte a mi hermano y decirle con orgullo que eres mi mujer. Quiero esa comedia romántica tonta y tópica de Felices para Siempre, donde después de todo lo que hemos pasado, al final ha merecido la pena, porque acabó contigo en mis brazos. Yo también quiero eso, respiró con destellos en los ojos. Entonces dime. Le dije, cuando vuelva de la familia de sangre, pongamos fin a esta pesadilla. Vamos a enterrar a ese monstruo, sácaros a ti y a tu madre de aquí, y a los dos de vuelta a Inglaterra.
Luego, cuando vuelva de mi misión, tengamos esa vida juntos, tú y yo. Ahora, sonriéndome, Bunny me dio un asentimiento frenético. Vale. Baló, lanzándose hacia mí. Plantando sus labios contra los míos, rompimos en un beso de una naturaleza extasiada, rebosante de esperanza, fervor y pasión. Rodamos bajo el resplandor del amanecer, hasta que ella yacía jadeando bajo mí, y con la confianza y el deseo corriendo por mis venas, esbocé una sonrisa traviesa. Ella, a su vez, me mordió el labio inferior, suplicándome en silencio que siguiera. Segunda ronda, sugirió Concio. Segunda ronda. Acepté. Con el ambiente ya establecido y sin una sola tira de ropa entre nosotros, había muy poco más que decir. Oh, qué mañana tan gloriosa. Pasaron 2 días y Bunny y yo nos enamoramos cada vez más. Cuando llegó la noche de mi partida, ya había estado una vez más contemplando mi deber. Aunque una vez más elegí quedarme con los ponis, desde luego no fue una decisión fácil. Paulo también había estado de visita, donde me dio los planos para un tráfico de narcóticos con una banda menor de la zona. Con estos planes, podría ganarme la confianza de la familia de sangre. La medianoche llegó y pasó, y cuando la alarma del móvil me despertó de mi sueño, supe que era la hora. Bunny también se despertó, mirándome somnoliento mientras me sentaba y me levantaba de la cama. Calle. ¿Te vas? Me temo que sí. Susurré. No sé cuánto tiempo estaré fuera, pero seré lo más rápido que pueda. Solo mantén la cabeza baja y no salgas de la habitación. Seguro que tu madre vendrá de vez en cuando, así que al menos tendrás comida. Murmurando comprensiva, me dijo que me quería, y yo respondí con un último beso en los labios, seguido de otro en su frente. Mantén la cama caliente para mí, ¿vale? Resoplando divertida, me dijo que tuviera cuidado y luego se dio la vuelta para quedarme dormido mientras yo me preparaba y salía de la habitación. Llevé la luz chispa conmigo, y también Crocsbane, y mientras avanzaba sigilosamente por el pasillo sentí una oleada de nerviosismo. No tenía ni idea de qué esperar de la familia de sangre, pero si los rumores eran ciertos, estaba a punto de tener una audiencia con una banda de salvajes. Según el plan, Paulo había nombrado a Maxim como guardia nocturno, y al girar la esquina, me vio y me saludó con la mano. ¿Cómo escapaste?, preguntó con curiosidad. Dijla me liberó. Mentí. Ah, buena idea, mon ami. Luego me preguntó si recordaba a dónde ir y qué decir, a lo que asentí. Con eso, me dejó pasar y, tras desearme suerte, salí de la mansión y me dirigí a una de las distintas salidas de la finca. Usando el mapa offline de Sparklight para guiarme, crucé un campo nevado hasta las afueras de un pueblo cercano. Poco después, encontré la carretera en cuestión, donde, igual de seguro, había un coche azul oscuro esperándome. El conductor me vio y abrió la puerta, bajando para saludarme con cautela. ¿Eres el chico de Maxim?, preguntó con un marcado acento polaco. Sí, señor. Le respondí, estrechando su mano. ¿Eres amigo de Raim? Simplemente asintiendo, me hizo un gesto para que subiera al coche. Eso hice, y en el transcurso de aproximadamente 1 hora condujimos en silencio, hasta que por fin llegamos al complejo de la familia Blood. Rodeado por muros de 8 pies, apenas se veía desde fuera, aunque apenas podía ver la mitad superior de un edificio grande. Llevas el uniforme del enemigo, señaló el conductor, así que mantén las manos donde puedan verlas y sígueme. Al salir del coche, caminamos hasta una gran puerta, sobre la cual había 2 guardias que me vigilaban como halcones, sus rifles brillando a la luz de la luna. Reconociendo al conductor, uno de ellos hizo una señal para que se abriera la puerta, y al abrirla desde dentro, la base de la familia Blood se reveló como algo realmente impresionante. Maldita sea, murmuró Concio. En lugar de una finca señorial de lujo, la familia Blood operaba desde todo un pueblo. Era medianoche y, sin embargo, todo el complejo estaba vivo.
Había comerciantes en la calle que vendían comida y armas, mientras hombres con chalecos antibalas gruesos patrullaban la zona para mantener la paz. Casi todos los edificios tenían luz que salía de las ventanas, y el sonido de las conversaciones era por todas partes. Era como nada que hubiera visto antes, y al notar mi expresión desconcertada, el conductor se rió. La familia de sangre no duerme, amigo mío, me dijo, comerciamos, patrullamos y luchamos las 24 horas. ¿Pelear? Pregunté. Pues en el foso de combate. Respondió con una sonrisa boquiabierta, no pasa un solo día sin derramar sangre. ¿De dónde más creías que sacamos nuestro nombre? Ja. Murmurando comprensiva, dejé que el conductor me guiara hacia adelante. Seguimos adelante por el pueblo sin interrupciones, aunque recibí algunas miradas preocupadas por mi uniforme. Finalmente llegamos al edificio principal que había visto desde más allá de los muros. Era un antiguo juzgado, que había sido reutilizado como base central de operaciones de la familia Blood. 2 guardias estaban junto a la puerta, ambos me miraron con furia mientras nos acercábamos. Negándome a mirarle a los ojos, me mantuve cerca del conductor y me aseguré de que mis manos estuvieran bien visibles. Nos dejaron entrar y, tras atravesar el vestíbulo principal y algunos pasillos, nos encontramos en la sala central del tribunal, y no tardamos en identificar quién mandaba. Sentada en la silla del juez había una mujer de piel caramelo, o al menos, algo parecido a una. Con la cabeza rapada y vestida de cuero negro, la persona se levantó y se acercó. Bajo sus ojos había tatuajes de gotas rojas, que parecían lágrimas de sangre, y cuando abrió la boca para hablar, noté sus dientes. Habían sido afilados de forma tosca, quizás con una lima o algo así, para crear un conjunto de colmillos afilados y monstruosos. Entonces, ¿Oniudo do cartel do Paulo? Preguntó. Su voz era baja y suave, no muy diferente a la de Applejack, si se podía separar el tono del acento. Al notar que no hablaba portugués, el conductor me señaló y me explicó que era inglés. Ante eso, suspiró con un alivio inesperado y puso los ojos en blanco. Gracias a Dios por eso. Más de la mitad de estos gamberros hablan portugués, así que nunca se sabe. Parpadeando 2 veces, me pilló desprevenido el cambio repentino de tono, y también el acento, para el caso. Aunque no estaba del todo seguro, su dialecto parecía venir de Nueva Zelanda. Luego le dio un manotazo al conductor, indicándole que nos dejara. Él hizo lo que le dijeron y se alejó, mientras la mujer se acercaba a mí con un brillo curioso en los ojos. Así que eres el chico inglés. He oído hablar de ti. Cosas buenas, espero. Replicé, antes de extenderle la mano, Bruce Harding. Tomando mi mano, la apretó con fuerza y sonrió con picardía. ¿Ah, sí? Alzando una ceja en señal de pregunta, la dejé continuar. Verás, mis espías en ese barrio de chabolas me dicen que fuiste tú quien mató a los hombres de Paulo. Te vieron protegiendo a su preciosa hija, merodeando como un zorrito, atrapando a la milicia como las gallinas que eran. Y luego, tras meterte en un callejón, sales de nuevo con uno de sus uniformes y entregas a la chica. Con todo eso, sería un completo tonto si creyera que eres este supuesto Bruce. Al encontrarme con su mirada desconfiada, me di cuenta de que la familia de sangre era mucho más ingeniosa de lo que se esperaba. Bajé la cabeza y admití que sus espías habían hecho un buen trabajo, y que en realidad no me llamaba Bruce. Me preguntó quién era realmente, a lo que respondí con una pregunta. ¿Conoces el nombre Íñigo? Íñigo, repitió con un bufido divertido, como el hombre del saco de Brasil. Ese es. Por supuesto que le conozco, ¿y qué? Seguro que no vas a sugerir que eres él, ¿verdad? Porque sabía cómo era y, lo que importa, el cabrón lleva meses muerto. Ante eso, sonreí con suficiencia y solté un suspiro por la nariz. Oh, lo sé muy bien. No soy el coco, ni insultaría tu inteligencia insinuándolo. Me detuve, me incliné hacia adelante y le lancé una mueca arrogante. Sin embargo, lo soy, el chico que mató al puto coco.
Entrecerrando los ojos, la mujer estiró lentamente el cuello y me miró intensamente, buscando una mentira. Mientras tanto, los hombres cercanos empezaron a murmurar entre ellos, y en un momento que parecía demasiado increíble para ser verdad, empecé a oír mi nombre entre los susurros. La mujer sonrió entonces y puso una mano en mi hombro. Bienvenido a la familia de sangre, Cayun. Yo soy la madre. Durante la siguiente hora, la noticia de mi llegada se había difundido, y el desertor anónimo de la banda de Paulo se convirtió rápidamente en una novedad. Pronto, el juzgado se llenó de los mejores de la familia Blood, ansiosos por conocer al responsable de derribar uno de los cárteles más notorios del mundo. Por supuesto, afirmar ser el asesino de un tal Íñigo Montenegro no estuvo sin una buena dosis de escrutinio, y así fue como me interrogaron a fondo sobre el asunto. Resultó que la familia Blood tenía allí un espía que, en sus últimos momentos, había alertado a la madre de que un motín en la prisión había provocado la caída del cártel, todo provocado por un chico inglés llamado Cayun. Desde entonces, mi nombre no se había olvidado, y aunque apenas podía creerlo, había sido inmortalizado como leyenda. Al contarle a la madre y a su prole mi relato, la historia coincidió y se supo que el visitante que tenían delante era el mismo chico del relato. Incluso les había mostrado Croxbane, que por supuesto había pertenecido en su día al segundo al mando de Íñigo, Vladimir Kikaskov. Después de eso me recibieron con los brazos abiertos, aunque eso no significaba que me hubiera ganado su confianza. Entonces, ¿por qué has venido aquí?, preguntó la madre. No soy la siguiente en la lista, ¿verdad? Bueno, eso depende totalmente. Le respondí. ¿Sirves a un amo? ¿O eres tuyo? Captando lo que quería decir, la madre apretó la mandíbula y me ordenó que caminara con ella. Bien jugado, chaval, dijo Concio, estás mejorando en esto. ¿Qué puedo decir? Tu gusto por la estrategia me está contagiando. Pensé en él. Desde el segundo en que vi esos dientes dentados, había descubierto a la madre, y aunque había sido una apuesta bastante arriesgada, mi respuesta audaz fue suficiente para cortar la burocracia. En otras palabras, la madre no era en toda verdad diferente a Paulo Escuella. Eran dos tipos de pieza. A pesar de su rivalidad, ambos querían exactamente lo mismo: gobernar sus respectivos cárteles sin la influencia de Oid Volker. Salimos de la sala principal por la puerta detrás del estrado del juez, que nos llevó a las cámaras del juez, que habían sido reutilizadas como aposentos personales de la madre. No eran tan grandiosos como los de Paulo, pero la habitación tenía sus comodidades. Ya sola, la madre se puso delante de mí y entrecerró los ojos. ¿Sabes por qué te he traído aquí? Así que tus hombres no pueden oírte admitir que eres un peón en el juego de otro. Respondí. Por mucho que intentara ocultarlo, la mujer se estremeció ante mi comentario. Eso la enfureció, pues detestaba la verdad que habitaba en mis palabras. Luego bajó la cabeza en señal de comprensión, sabiendo que el velo había sido levantado. Directo al grano entonces. Resopló. Bueno, para que quede claro, sí, quiero llevar las cosas a mi manera, pero no puedo hacerlo hasta acabar con quien en mis filas no trabaja realmente para mí. Lo que quiero saber es por qué te preocupa eso. Dime, ¿por qué estás aquí y qué quieres? Al encontrarla con la mía, le dije claramente que quería vengarme de su jefe. Inventando una historia, le conté que Íñigo me había capturado mientras estaba de vacaciones, donde luego me arrebataron a mi familia, enviada a tierras desconocidas por orden de un tal señor Oid Volker. Desde entonces, juré destruir su mundo, y tras arruinar el cartel de Íñigo, seguía mi siguiente pista: Paulo Escuella. Paulo es un sentimental. Le dije. No fue difícil colarme en su terreno, solo tenía que decirle que era uno de los chicos de Íñigo. Ahora, estoy esperando mi momento, haciéndole pasar por tonto mientras busco la manera de llamar la atención de Oid. Y ahora has venido a mí, dijo la madre, alzando la barbilla. Exactamente. Le respondí.
Tú también trabajas para OIT, aunque no quieres, así que pensé que al menos valdría la pena conocerte. Creo que podemos ayudarnos mutuamente. Insistiendo, expliqué que bajo la identidad de Bruce Harding, había entablado amistad con uno de los infiltrados de OIT, llamado Maxim Clement. Bajo la falsa narrativa de que yo era, de hecho, también uno de los subordinados de OIT, Maxim había sido el responsable de que me trasladaran aquí, además de revelar la identidad del topo de la familia de sangre. La madre estaba, como era de esperar, muy interesada en saber quién, ya que con su eliminación podía separarse de Volker, tal como probablemente Paulo ya había hecho con Maxim. Bud. La interrumpí. Primero, quiero garantías. Prácticamente leyendo mi mente, la madre se rió y me aseguró que si demostraba ser fiable y digno de confianza, tendría un lugar en la familia de sangre, y cuando llegara el momento, Oid Volker sería mío para matar. ¿Qué te parece esa seguridad?, dijo, sonriéndome con picardía. Entonces, extendí la mano para que la estrechara y, al tomarla, revelé el lunar de la familia de sangre de Oid. Buscas a alguien llamado Raim. Raim, murmuró despacio, moviendo la mirada de un lado a otro, ese es nuestro chico de la radio. Oh, claro que es el puto chico de la radio, acceso fácil a las comunicaciones y todo eso. ¿Estás absolutamente seguro? Con expresión apagada, respondí a su pregunta con una propia. ¿Por qué demonios vendría aquí, sabiendo que podría significar mi muerte, solo para traerte una mentira sobre alguien a quien nunca he conocido? Estoy aquí por OIT, y Raim es uno de los suyos. Tienes mi palabra. Al ver la lógica y convencida del todo, la madre negó con la cabeza y soltó un siseo interior que silbó entre sus afilados dientes que estaban completamente a la vista. Ese pequeño cabrón, le he hecho una paja de tetas y todo. Con un bufido molesto, me dio las gracias por la filtración y me hizo señas para que la siguiera. Ven. Ordenó, es hora de justicia. Al fin y al cabo, estamos en un juzgado. Al regresar a la sala del tribunal, la madre ordenó rápidamente a sus guardias que detuvieran a Raim. Salieron del edificio y lo buscaron por todo el pueblo, mientras la madre y yo esperábamos. Sabes, fuiste muy rápido en traicionar a los topos que te ayudaron. Tarareó pensativa, a Paulo también, para el caso. ¿Por qué debería confiar en que no me traicionarás también? Querida, acabamos de conocernos. No te estoy pidiendo que confíes en mí. Respondí. Pero creo que ambos sabemos que no soy una amenaza para ti, porque si no me habrías traído a tus aposentos, desarmado y sin guardia. La simple realidad es que hay beneficios mutuos. Tú quieres cortar lazos con OIT, y yo quiero cortarle el cuello. Hablas como una verdadera negociadora. Murmuró, eres un niño bastante precoz, ¿verdad? Debería tomarlo como un insulto, como un cumplido. Le respondí con una sonrisa burlona. Riendo, la madre me dijo que podía aceptarlo de todas formas. Luego me dijo que sería una gran incorporación a la familia de sangre, y con ganas de seguir en sus buenas palabras, decidí aceptar lo que había sido efectivamente una invitación para unirme a ellos. Bueno, gracias a OIT, he necesitado una nueva familia. Sonriendo, se humedeció el labio inferior y luego fue al estrado del juez, donde sacó una pequeña caja. Al abrirla, me reveló un vaso con forma de calavera, no muy diferente a los vasos de chupito de Paulo, solo que más grande. Al llevármela, la madre me explicó que tenía su bendición para unirme a la familia de sangre, pero no antes de haber pasado una iniciación. Antes de que pudiera preguntar en qué consistía eso, la puerta detrás de nosotros fue empujada y entraron los hombres de la madre, sosteniendo a un niño que pataleaba y forcejeaba en protesta. Raim, qué amable que te unas a nosotros, dijo la madre fríamente. Madre, por favor, gritó, he estado intentando decírselo que se han equivocado de persona. Era joven, no más de 16 años, con la piel como arena oscura. Llevaba unos auriculares al cuello, aún conectados al reproductor de música sujeto al cinturón.
El chico parecía completamente aterrorizado y, tragando saliva, me di cuenta de que acababa de firmar su sentencia de muerte. Esto no era un criminal cualquiera. Puede que trabajara para OIT, pero al ver su expresión asustada, lo vi tal y como era. Era solo un niño siguiendo órdenes. Y yo le había condenado a morir. Continuando con la lucha, el niño negó las acusaciones. Juró no saber nada de ningún Maxim, ni de ningún OIT, pero cuando se vio obligado a arrodillarse y le dieron la opción de confesar o morir, su fidelidad se vino abajo. Concediendo, explicó que le proporcionaba a OIT informes quincenales sobre la familia de sangre, bajo el acuerdo de que su familia no sería ejecutada. Resultó que su madre y su hermana estaban cautivas, retenidas prisioneras en la base principal de operaciones de Volker, lejos, en un lugar llamado las Islas Rook. Su historia me rompió el corazón, porque su voz quebrada no traía más que la verdad. La madre, sin embargo, era mucho menos sentimental. La motivación de Rain le importaba muy poco, por muy justificada que fuera. La traición era traición. Me señaló con una sonrisa enferma y preguntó si Rain sabía quién era. El chico negó con la cabeza, y le revelaron que yo era Cayo Morncastle, el chico que mató a Íñigo Montenegro. La madre entonces puso su mano en mi hombro y acarició seductoramente el lateral de mi cuello. Y ahora, también te va a matar a ti. Reprimiendo un escalofrío, vi cómo el pobre chico se desmoronaba, suplicando desesperadamente por misericordia. Pero te dije la verdad. Gritó. Dijiste que confesaras o muriera, y yo confesé. Bueno, sí, claro que dije eso, como si no iba a sacarte la verdad. Resopló la madre. Al darse cuenta de que su destino estaba sellado, Rain luchó como nunca antes, saltando de pie y haciendo todo lo posible por huir. Sin embargo, el intento fue en vano, ya que los hombres de la madre le golpearon hasta someterle, rompiéndole un brazo en el proceso. Mi corazón latía con fuerza en el pecho, y mientras caminaba hacia él con Croxbane en la mano, sentí que realmente era la villana. Los auriculares del chico fueron arrancados de su cuello y partidos por la mitad, y con 3 hombres sujetándolo, me lo presentaron. Hazlo. Ordenó la madre, ábrele la garganta y que se haga justicia. Rain temblaba como nunca antes, hasta el punto de que prácticamente estaba teniendo una convulsión. Tenía los ojos saltones e inyectados en sangre, y los pantalones se le humedecían al perder el control de la vejiga. No puedo hacer esto. Pensé, esto está mal. Esto es tan jodidamente mal. Lo sé, chaval, lo sé. Concio respondió en un tono bajo y comprensivo, todo esto está jodido, pero tenemos que verlo hasta el final. Si te echas atrás ahora, la madre podría volverse contra ti, y con toda la familia de sangre con ella. Mira a tu alrededor, chaval, la mitad de estos cabrones están armados hasta los dientes, un solo error y te disparan. No hay forma de salir de esto a la fuerza. Estás en el corazón del territorio enemigo, y si no haces lo que te ha pedido la madre, entonces más te vale cortarte la garganta. Este niño está muerto de una forma u otra, lo más amable que puedes hacer es acabar con esto. Como siempre, tenía razón. Estaba en la guarida del león, y si no mostraba mi fuerza y compromiso hacia ellos, me destrozarían. Sosteniendo mi mano temblorosa, pensé en mi amor y en mi deber. Bunny y Dijla me necesitaban, y si no volvía con ellos, quedarían atrapados para siempre con Paulo. En cuanto a los ponis, aún quedaban 4 piezas de la orbe de los titanes por encontrar, y después de lo que pasó en Brasil y Ucrania, supe en mi corazón que necesitaban mi protección. Tenía que hacerlo. ¿Alguna última palabra, Rain? Le pregunté con calma, aunque desde luego estaba lejos de estar tranquila. Por favor, gimió con lágrimas corriendo por su rostro, por favor, no me mates. Haré cualquier cosa, haré lo que quieras. Su última petición difícilmente fue inspirada, ni digna. Sin más que tristeza, apreté el cuchillo con fuerza y apreté la mandíbula, antes de acercarme a él y murmurar una respuesta amarga. Voy a ser sincero contigo, podrías haber dicho algo mejor.
Lo que ocurrió después fue un momento lleno de vergüenza. De todas las cosas que había hecho desde que comenzó mi viaje, y de todas las cosas que llegaría a hacer, esta de aquí era un acto del que no encontraría redención. No hubo salvación de este feo pecado, y si incluso los propios titanes vinieran a limpiar mi corazón, mi alma quedaría manchada para siempre. Cerrando los ojos, pensé en Bunny y en mis amigos. Abriendo los ojos, deseché toda moralidad y obedecí la orden que llevaba dentro. Haz lo que hay que hacer. Con un solo movimiento poderoso, corté con Croxbane y abrí al chico. Apretó los dientes e intentó gritar, solo para que un gorgoteo enfermizo saliera de la cabeza. Entonces la sangre brotó de él a un ritmo para el que no estaba nada preparado, y observé horrorizado cómo su rostro angustiado se volvía cada vez más pálido. Mientras tanto, la madre avanzó sigilosamente y colocó el cristal de calavera bajo la herida, dejando que se llenara hasta el tope. Raim entonces se quedó inerte y cayó al suelo con un golpe, y justo cuando pensaba que lo peor había pasado, la madre me entregó el vaso y sonrió. Bebe. Apenas podía comprender la orden, era demasiado impactante y tan increíblemente vil que no parecía que realmente lo hubiera dicho. Con una expresión vacía y atormentada, miré a la madre y ladeé la cabeza, preguntándole en silencio si hablaba en serio. Esta es la iniciación. Aclaró, todos beben, esa es la norma. Conteniendo las lágrimas, miré el cristal en forma de calavera que tenía en la mano. Podía sentir el calor de la sangre de Rain filtrándose en mis dedos. Mientras mi mano temblaba, el líquido rojo cereza ondulaba y se hacía más brillante con cada segundo que pasaba al reaccionar al aire libre. Tomando un segundo para mirar de nuevo a la madre, la encontré mirándome intensamente, pasando la lengua por la parte trasera de sus dientes irregulares. No tenía tiempo para pensar, tenía que demostrar mi lealtad aquí y ahora. Y así fue cuando, una vez más, respondí al llamado que venía de dentro de mí. Haz lo que hay que hacer. Cerrando los ojos y bloqueando mis pensamientos, llevé el vaso a mis labios y eché la cabeza hacia atrás. Desde el momento en que entró en mi boca, empecé a sobresaltarme y convulsionar, sofocando arcadas tras arcadas mientras mis sentidos se inundaban con el abrumador sabor a hierro. La textura era como un pegamento grueso y viscoso, y mientras bebía cada bocado, sentía cómo bajaba por mi garganta y llegaba al estómago. Estremeciéndome con énfasis, casi me quiebre, hasta que, de forma inesperada, pensé en Lilith, de entre todos. Pensé en las pesadillas que había tenido y en todo el dolor que había soportado a petición de Nolek. Si ella podía soportar ser asesinada casi cada noche, entonces yo podría digerir medio litro de sangre. Con eso, junto con mi amor por Bunny, salí triunfante. Terminando el vaso, me limpié la boca y levanté el labio superior hacia la madre, devolviéndole el recipiente vacío. A su vez, ella se rompió en una amplia sonrisa y me dio oficialmente la bienvenida a la familia de sangre. Hace bastante que no comemos carne fresca. Reflexionó en voz alta, permítanme ser la primera en decir lo que es un placer que hayáis decidido uniros a nosotros. En cuanto a tus aposentos, puedes quedarte con la pequeña caseta de radio de Raim, no es como si la necesitara ahora. Agradeciéndole la amable oferta, me dijo que podía irme. 2 de sus hombres me escoltaron fuera del edificio, y con cada paso que daba, me sentía cada vez más agobiada por lo que acababa de hacer. Mi estómago luchaba por rechazar el líquido que ahora contenía, mientras yo a su vez luchaba por contenerlo. Fue entonces cuando Concio hizo una observación bastante angustiosa. Pensar que, si hubiéramos seguido caminando esa noche, nada de esto estaría pasando. Con razón, como siempre, el escocés informe señaló que esta situación, en toda su locura nauseabunda, se debía únicamente a que yo había elegido dormir bajo esas escaleras. Si no lo hubiera hecho, probablemente ya estaría de vuelta con las niñas y nunca me habría cruzado con Bunny.
Todo esto era por ella, y mientras imaginaba el cuerpo sin vida de Raim y su sangre revolviéndose dentro de mí, me encontraba en total incredulidad de estar experimentando todo este horror simplemente porque quería salvar a mi musa. Las cosas que hacemos por amor, gruñí pensativo. Pronto llegamos a una pequeña caseta metálica y, tras hacerme un gesto para que entrara, mis escoltas se dieron la vuelta y se marcharon. Entré y cerré la puerta, y sin dudarlo me lancé corriendo en busca del baño. Al localizar el inodoro sin perder un segundo, me arrodillé sobre la taza y empecé a vomitar violentamente. La mezcla de sangre y bilis solo lo empeoraba, y en cuestión de minutos, vomité todo, sollozando ruidosamente para mí mismo entre cada repugnante vómito. Incluso después de que todo se hubiera ido, seguí vomitando y vomitando, hasta que, por fin, la pesadilla terminó. Tirándola por la cadena, ni siquiera me molesté en limpiarme, simplemente me tambaleé hasta el dormitorio y me desplomé sobre el colchón de la esquina, abrazándome fuerte mientras lloraba como nunca antes. Una y otra vez, el acto de cortar la garganta de Raim pasaba por mi mente, y ni siquiera Concio pudo consolarme mientras me arañaba la cabeza, intentando desesperadamente arrancar ese recuerdo de mi mente. Esta noche, había hecho algo realmente horrible. Esta noche, un monstruo lloraría hasta quedarse dormido. Era 8 de enero y, en los últimos días, me había ganado no solo la confianza de la familia Blood, sino también su respeto. El ataque al narcotráfico de Paulo había sido un éxito y había consolidado mi posición como uno de los activos vitales de la familia Blood. La madre había liderado el ataque personalmente, y fue una masacre. Ninguno de los hombres de Paulo sobrevivió, ni la banda con la que comerciaban. Yo también había cometido una buena parte de las muertes, disparando a 4 de los perros callejeros de Paulo y a 3 de la otra banda. Después de lo que le había hecho a Raim, estaba en un estado de entumecimiento emocional, y por cada par de ojos que cerraba, me avergonzaba admitir que no sentía nada. Si acaso, había ayudado, llevando esta idea más allá, había encontrado la vía perfecta para mi tormento interior. Por sugerencia de Concio, hacía viajes diarios al foso de combate de la familia Sangre, donde me enfrentaba a los miembros más feroces del cártel en combate cuerpo a cuerpo, incluido su temible campeón del pozo, un bruto enorme llamado Guntar. No fue una pelea fácil, con la bestia drogada casi aplastándome la cabeza con un golpe de su mazo, pero tras una puñalada bien colocada en la nuca, el Goliat cayó y consolidó mi lugar en la familia de Sangre como un maestro de la guerra inigualable. Sin embargo, no todo esto fue solo por violencia sin sentido, mis visitas al foso de combate habían sido una jugada estratégica. Aunque cada combate era un riesgo, cada victoria también reducía el número de la familia de Sangre, con sus más delgados y feroces encontrando su fin en Croxbane. Según el plan, ahora los estaba destruyendo desde dentro, justo delante de la nariz de la madre, de quien estaba demasiado alegre para notarlo. Ahora independiente de Oid Volker, la madre estaba en un estado de euforía, y a medida que crecía mi notoriedad, también lo hacía su obsesión conmigo. Era una mujer salvaje que valoraba la fuerza por encima de todo, y habiendo demostrado la mía, se encontró atraída por mí y aludió a un hambre de algo más allá de nuestra asociación mutuamente beneficiosa. Ya era media mañana y, mientras desayunaba en el comedor común, sentí una presencia detrás de mí, seguida de un dedo tocando la nuca. Permaneció allí un momento, antes de trazar seductoramente mi piel hasta llegar a mi nuez de Adán. Entonces, ¿cuál es el plan para hoy?, preguntó la madre. Sonriendo con suficiencia, me giré en el banco en el que estaba sentado y elegí presumir un poco. Bueno, pensaba hacer otra visita al pozo, pero se dice que todos tienen miedo de pelear conmigo después de que enterré a Guntar. Bien, se burló, estoy harta de que mis mejores hombres se lancen a ti solo para ser enterrados a la mañana siguiente. Todavía me sorprende que hayas podido enfrentarte a Gunny Boy. Ese viejo oso había sido el campeón de Pit durante años, y aún así lo derrotaste de un solo puto golpe. Bueno, no ha sido tan difícil.
Me jacté, solo tenía que mantener los codos arriba y los hombros sueltos, rodando los ojos. La madre dijo que ya no debía luchar en los fosos, y que era hora de que mis habilidades beneficiaran realmente a la familia de sangre. Por ello, me ponía a cargo de entrenar a los nuevos reclutas, pues mi destreza en combate era algo que deseaba ver en el resto de sus hombres. Suena bien, murmuré. Cuando empiezo, cuando el resto de eso esté en tu garganta, ordenó, señalando la comida en mi plato. Agachando la cabeza en señal de reconocimiento, confirmé que, una vez comido, volvería a mi cabaña y pasaría el resto del día preparando una rutina de entrenamiento. Y luego, a partir de mañana, reuniría a los miembros menos experimentados de la familia de sangre y empezaría a darles forma. Ante esto, la madre lamió sus dientes irregulares y se inclinó para acercar su rostro al mío. Un hombre con un plan, ¿eh? Me gusta cómo piensas, Kayun, y me gusta cómo luchas. Quizá esta relación nuestra podría ser una de más naturaleza permanente. Acercándose aún más, puso su cabeza junto a la mía y acercó su boca a mi oído, susurrándome de una forma voraz y lujuriosa. He estado esperando a que apareciera un hombre de verdad. Tragando saliva, supe que tendría que seguir el juego, y con una disculpa silenciosa a Bungie, apreté la mandíbula y respondí en forma de un murmullo bajo. Solo soy hombre en algunos aspectos, no en todos. ¿Quieres enseñarme? Mordiéndose el labio inferior de la emoción, la madre se apartó y me sonrió. Eso se puede arreglar. Quizá pase más tarde esta noche. Lo espero con ganas, dije, levantando una ceja. Entonces me dejó en paz, y en cuanto estuvo fuera de su alcance, solté un bufido exasperado. ¿En qué demonios me he metido, Komie? Pensé, negando con la cabeza. Muy posiblemente, ella. No ayuda. Gruñí. Riéndose, Concio señaló que, como mañana es mi cumpleaños, podría terminar esto esta noche y volver a tiempo para ver a Bungie. Con la madre pasando por aquí para una aventura promiscua, podría aprovechar la oportunidad para deshacerme de ella y salir corriendo antes de que alguien me pillara. Pensándolo bien, realmente no necesitaba acabar con el cartel por completo. La madre era suficiente, especialmente ahora que me había encargado de los otros pesos pesados en el foso de combate. Sin un liderazgo suficiente, probablemente se desmoronarían por sí solos. Como ventaja, también significaría que podría escapar de un avance sexual que desde luego no deseaba. Primero, por supuesto, estaba el asunto de Bungie. Acababa de entregarme a ella y deseaba seguir siendo leal, incluso ante el deber. En segundo lugar, esta mujer estaba fácilmente en sus 30 y tantos años, lo que la hacía lo suficientemente mayor para ser mi madre biológica. ¡Qué asco! Con eso, me comprometí con el plan y decidí que esa noche, la madre moriría. Terminando mi comida y volviendo a la cabaña, me preparé mentalmente. También decidí revisar el Sparklit, porque hacía bastante tiempo que no contactaba con Duiligut. Al encenderlo, vi rápidamente una notificación y lo abrí para encontrar un par de mensajes, junto con una llamada perdida. El primer mensaje decía, Kayun, ha pasado algo. Necesito hablar contigo. La llamada perdida vino después, seguida del segundo mensaje. He intentado llamar, pero debes tener el dispositivo apagado. Por favor, llámame cuando puedas. Tragando saliva, ni siquiera podía imaginar lo que podría haber pasado. Sabiendo que estaría sola un rato, fui al dormitorio con el teléfono. Sentado en el colchón, llevé el teléfono al oído cuando empezó a sonar, y en solo unos segundos, el unicornio contestó. ¿Sigues vivo, eh? Gruó ella. Me temo que sí. Yo bupé de vuelta, he recibido tus mensajes. ¿Qué demonios ha pasado, Duiligut? No respondió durante un momento. El teléfono solo crepitó levemente mientras la yegua se recomponía. Luego explicó que los habían visto la otra noche. Joder, ¿de quién? Jadre. Un par de hombres, respondió ella, estábamos cruzando una calle y nos vieron. No sabíamos que estaban allí, estaba oscuro y pensábamos que estábamos a salvo.
Empezaron a gritar e intentaron perseguirnos. Intentamos huir, pero Rarity sigue mejorando y no podía correr lo suficientemente rápido. Estaban a punto de atraparla, y entonces yo, y... Dwight se quedó en silencio, y en su silencio, sospeché exactamente lo que había pasado. ¿Qué has hecho, Dwight? Dije despacio. Me miran como si fuera un monstruo. Murmuró tras una larga pausa, lo salvé, y aún así me tienen miedo. Crepúsculo. Volví a decir. ¿Qué, lo hiciste? Aunque hablaba por telepatía, podía oír su voz temblar de emoción mientras respondía. ¿Cómo te sentiste cuando mataste a un hombre a propósito por primera vez? Jesucristo, sí sé, antes de irme, está bien, Dewey, necesito que me escuches. En solo unos días, sacaré a Bunny de aquí y luego iré directo a vosotros. Lo resolveremos juntos en persona, ¿vale? Esto es algo con lo que tenemos que lidiar cara a cara. ¿Dónde estás ahora? ¿Estáis todos a salvo? No voy a esperar, me dijo, ignorando las preguntas, ya vamos hacia ti. Deja la luz de chispa encendida, así puedo rastrearte. Joder, Cayun, ¿qué he hecho? Con la yegua empezando a desmoronarse, supe que necesitaba ser castigada, así que le hablé con firmeza, sin juzgar lo que había hecho. Protegiste a tu empresa. Tus amigos estaban en peligro, y los protegiste, eso fue lo que pasó, y cuando estemos juntos de nuevo, lo arreglaremos. Ayudaré a los demás a entenderlo y podemos arreglar las cosas otra vez, ¿vale? Déjame sacar a Bunny de aquí y luego arreglamos esto. Esto no se puede arreglar, susurró, ahora soy igual que tú. Luego colgó la llamada, dejándome sentado en un silencio desconcertado. Justo cuando pensaba que las cosas no podían ir a peor, Dwight Sparkle había matado a alguien. Con el estado actual de mi mente, aún no podía procesarlo, y con la madre prohibiéndome entrar en el foso de combate, hice lo único que podía hacer para calmar mi mente acelerada. Me tumbé y me fui a dormir. Me despertaron el sonido de disparos y grupos de hombres gritando a gritos. Con la adrenalina corriendo de repente por mis venas, me levanté rápidamente y miré por la puerta para ver qué estaba pasando. Todo el pueblo estaba en estado de pánico, con hombres corriendo hacia la puerta principal armados en mano. 3 edificios estaban en llamas, y un cuarto se incendió repentinamente al ser atacado por cócteles Molotov, lanzados desde el otro lado del muro que rodeaba la ciudad. Alguien me vio y corrió hacia mí, agitándome con las manos. Cayun. Cayun. Gritó. ¿Qué está pasando? Le ladré. Frenando en seco frente a mí, el hombre explicó rápidamente que estábamos siendo atacados. Al principio supuse que podría haber sido Paulo, lanzando una ofensiva para acelerar la destrucción de su rival. Luego me pregunté si era la policía, o quizá el ejército, que esperaba restaurar algo de paz en la región norte de Portugal. No era ninguna de las dos. ¿Quién nos ataca? Grité. Son los hombres de Oid Volker. Joder, mirando más allá de él, vi la puerta levantarse mientras hombres al otro lado intentaban forzarla. Parecía que la salida de la madre del consorcio de Oid no se había tomado a la ligera, y cuando el hombre delante de mí huyó para ayudar a defender la puerta, me di cuenta de que me habían ofrecido una lección. En medio de este caos, podría eliminar a la madre y huir antes de que terminara la batalla. Los hombres de Oid ganarían, y yo podría volver a Paulo con la familia de sangre destruida por completo. Alternativamente, podría ayudar a la familia de sangre a defenderse de ellos y tener una oportunidad contra el propio Volker. Con su muerte, el imperio criminal que había construido comenzaría a desmoronarse y el mundo encontraría un lugar mejor. Aún podría matar a la madre en privado y regresar a Paulo con la familia de sangre intacta, pero totalmente disminuida y sin liderazgo. Decidiéndome por lo segundo, me preparé rápidamente y salí de la chabola. Corrí hacia la armería, donde encontré al intendente repartiendo armas a los hombres que aún no se habían unido a la pelea. Cortando de largo entre ellos, me puse delante de él y entrecerré los ojos. Necesito un arma.
Fue rápido en entregarme una subfusil, y por suerte, una que yo sabía usar. Era una UMP, la misma arma que usé en Brasil mientras los hombres de Íñigo nos perseguían por esa favela. Al salir del arsenal, empecé a dirigirme a la puerta, y fue entonces cuando Concio me detuvo. La puerta aguanta, chaval, pero no durará mucho a menos que alguien quite la presión, que no puedes hacer desde dentro. Cruza el muro y encárgate de esos lanzabombas incendiarias, y luego flanquea a esos cabrones. Sabes, para ser un poco de mi propio cerebro, eres aterradoramente bueno con todo esto de la estrategia de guerra. Murmuré, girándome de nuevo. ¿Qué puedo decir? Aquí arriba no hay muchas neuronas buenas, pero tuve la suerte de conseguir la mayoría. Ahora pasa el culo por ese muro. Asintiendo, vi una sección donde se amontonaban algunas cajas y las usé para trepar y saltar. Al aterrizar, vi rápidamente a un hombre con un cóctel molotov en la mano, preparándose para lanzar. Llevaba equipo táctico y un gran brazalete amarillo justo encima del codo. Fui rápido en dispararle antes de que me viera, a lo que dejó caer la botella y se desplomó en el suelo. Escabulléndome, aproveché la oscuridad de la noche para cubrirme mientras recorría las afueras del pueblo, eliminando a los bombarderos uno a uno antes de que pudieran prender fuego al pueblo. Aunque no era mi intención, uno de mis disparos impactó en el propio cóctel y a la botella, estallando en una mano del bombardero y rociándolo con el líquido dentro. Se incendió como madera de yesca, y no pude evitar sentirme impresionado por el disparo, a pesar de que había sido un auténtico golpe de suerte. Aún así, no carecía de piedad, y mientras el hombre aullaba a pleno pulmón, revolcándose para apagar el fuego, elegí dispararle unas cuantas veces para acabar con su sufrimiento. Pronto, los lanzadores Molotov fueron derrotados y, tras dejar la ciudad a un amplio margen, giré para acercarme al batallón por la retaguardia. Debían de haber unos 40, quizás 50, y con su atención puesta únicamente en el pueblo, estaban completamente desprevenidos para un ataque por detrás. Usando su fuego como camuflaje, me acerqué con Croxbane en mano, tratando con ellos de forma mucho más personal para ahorrar munición. Cuchillo para conocerte. Gruñí mientras apuñalaba a mi primera víctima en el cuello. Madre mía, Cayún, eso fue asqueroso. Concio monótono, nunca vuelvas a hacer eso. Sí, eso sonaba mucho mejor en mi cabeza. Refunfuñé, encogiéndome de hombros. Avanzando en silencio, pude atravesar a unos 9 de ellos, hasta que alguien se giró y se dio cuenta de que alguien estaba ahí fuera eliminándolos. Intentó localizarme, pero antes de que pudiera hacerlo, saqué mi UMP y le introduje a sus órganos vitales 2 ráfagas de 45 ACP. Con todos aún disparando a la familia Blood, no habían detectado los disparos como hostiles, lo que me dio una idea. Oh, tararé, antes de que una sonrisa se dibujara en mi rostro. Como peces en un barril. Dijo Concio, riendo, dales la vida, chaval. Alineando mis disparos, la batalla se volvió ridículamente fácil, ya que eliminé a la mitad de la fuerza atacante antes de que pudieran siquiera comprender que la pelea estaba perdida. Cuando se dieron cuenta y respondieron al fuego, la familia de sangre ya los había abrumado, y en solo 5 minutos más o menos, el ataque no solo había sido repelido, sino que había sido aniquilado. Salí para saludarlos, solo para que una lluvia de balas pasara silbando a mi lado al presumir que era un miembro superviviente del ataque. Uno de ellos rozó mi brazo mientras caía al suelo, y empecé a gritar mi nombre, ordenándoles que no dispararan antes de que realmente me golpearan. Soy yo, cabrones. Ecayún, pare de disparar. Uno de ellos bramió en portugués. Los disparos cesaron y, al ponerme en pie, mis aliados se me acercaron, todos ellos mirándome con los ojos muy abiertos, sabiendo que yo había sido el responsable de su repentina victoria. Al igual que en mi sueño reciente como campeón de los titanes, aprendí cuánto podía marcar la diferencia que podía hacer una sola persona en un conflicto, con una sola persona capaz de cambiar completamente el resultado de la batalla.
Los hombres empezaron a susurrar entre ellos, y oí a uno llamarme Seifador, lo que hizo que el resto asintiera y me llamara igual. Frunciendo el ceño, miré a uno de los angloparlantes y pregunté por qué me llamaban así. Dicen que eres Seifador, la personificación de la muerte. En tu idioma se llama la parca, ¿verdad? Puedo vivir con ese título. Murmuré. Solo no esperes que juegue al limbo con nadie. Joder, ¿de verdad acabas de hacer una referencia a Billy y Mandy? Connie se rió. Ignorándole, le di las gracias por traducir, y luego vi a la madre entre la multitud, que al oír que básicamente había salvado a la familia de sangre, empezó a corear mi nombre en celebración. Todos hicieron lo mismo, y durante un buen minuto, me aclamaron como una especie de héroe. Oh, si supieran cómo pronto mataría a su líder. Cuando la situación se calmó, la madre ordenó a todos saquear los cuerpos, junto con los numerosos camiones que habían traído a los atacantes al pueblo. Lamentablemente, el propio Oid no estaba entre los muertos, lo cual tenía sentido, pues un hombre tan importante no se habría lanzado a una situación así. Había muchas posibilidades de que ni siquiera estuviera en el país. Un ataque de esta magnitud habría sido fácil de orquestar con unas cuantas llamadas. Tras reunir todos sus suministros, toda la familia de sangre fue llamada a reunirse en el juzgado, donde celebraron su victoria en forma de una fiesta bulliciosa, con abundante bebida y drogas. Me desconcertaba ver a tantos criminales despiadados en un estado tan alegre. Sin embargo, por muy alegre que fuera el asunto, alguien en particular no deseaba participar, pues ella tenía otros planes. Creo que acepté hacerte un hombre antes. Susurró la madre desde detrás de mí, ya que acabas de salvarnos la piel, creo que debería cumplir ese acuerdo. Ella se pegó a mi espalda y rodeó mi cintura con los brazos, antes de bajar lentamente. Carraspeando con alarma contenida, me giré para mirarla antes de que pudiera tocar la mercancía. Y yo que pensaba que lo habías olvidado. Bromeé. Sonriendo como la hiena que era, la madre me cogió de la mano y me sacó del juzgado. Al llegar a la chabola, apenas había dado un paso dentro cuando la mujer se lanzó sobre mí. Antes de darme cuenta, sus labios estaban contra los míos y su lengua se coló en mi boca, provocando un grito de pánico de Concio. Alerta de intruso. Hay un espía rojo en la base. Con toda la reticencia del mundo, la besé de vuelta, asegurándome de que siguiera confiada y desprotegida. Luego me empujó contra la pared y me sujetó contra ella, antes de apartarse y soltar un suspiro necesitado. Te quiero, Cayun. Quiero que seas el padre de mi familia de sangre. Vamos a gobernarlo juntos, tú y yo. Gobiernemos este país sin carácter como uno solo, y hagamos de él nuestro propio patio de juegos, para que hagamos lo que queramos. Tragando saliva, decidí responder con acciones, inclinándome hacia adelante para besarla de nuevo. Gimió fuerte de satisfacción y empezó a morderme el labio. Sus afilados dientes me atravesaron la piel, haciéndome soltar un gruñido de dolor. El sabor la excitó aún más, aunque para mí solo podía pensar en Rain. En un impulso, la aparté de mí, pero antes de que pudiera percibir hostilidad, empecé a quitarme la ropa, indicando que simplemente estaba siendo asertivo en lo que quería. La madre lo devoraba, y en cuestión de segundos, estaba tan desnuda como el día en que nació. Maldita sea, esta zorra está cabrona. Comentó Concio, casi se siente mal por desperdiciar la oportunidad. No. Pensé en él, ni en 1.000.000 de años. Luego vino a ayudarme para intentar acelerar las cosas, desabrochándome los pantalones y bajándolos. Sin embargo, en el calor del momento, no se dio cuenta de que había sacado Crocsbane de su funda, y cuando volvió a levantarse y se acercó a otro beso, levanté el arma con firmeza hasta su cuello, y golpeó. Sobresaltada, la mujer se quedó paralizada un segundo, completamente sorprendida. Luego intentó gritar de dolor, solo para que un susurro ronco saliera de sus labios, pues mi espada ahora reposaba cómodamente dentro de su garganta. Al sacarla de un tirón, la aparté de mí y la miré mientras entraba en shock.
Su cuerpo empezó a temblar y la sangre brotó de su garganta como un río, y con una inclinación de cabeza, apreté los dientes y pronuncié las últimas palabras que ella escucharía jamás. Lo siento, cariño, pero no soy material para padre. Abriendo la boca, intentó preguntar por qué había hecho eso, pero la sangre brotó en lugar de sus palabras. Esa goteo le resbaló por la barbilla y cayó sobre la alfombra, y tras extender una mano y dar un paso hacia mí, el cuerpo de la madre cedió, cayendo de bruces al suelo con un fuerte golpe. Bueno, menos mal que eso ya se acabó, suspiré. Al vestirme de nuevo, dejé su cuerpo donde estaba y, tras limpiar Croxbane, salí de la chabola. Al pasar de nuevo junto al juzgado, vi todo el equipo recuperado de los hombres de Oid fuera. Quedaban docenas y docenas de cócteles Molotov, lo suficientemente fácil como para prender fuego a todo el pueblo. Pero no necesitaba prender fuego a todo el pueblo. El ataque de Oid había sido una bendición disfrazada, pues todos los miembros de la familia de sangre estaban reunidos en el juzgado, borrachos, colocados e insospechados. Uno pensaría que pondrían al menos a alguien de guardia, por si Oid enviaba una segunda oleada o algo así. Pero no, creían que el peligro había terminado y que su arrogancia sería su perdición. Después de asegurarme de que la entrada estaba despejada, llevé la caja de botellas Molotov y saqué los trapos. Luego procedí a verter el líquido altamente inflamable por todo el suelo, y también por las paredes, para el caso. Atreviéndome, incluso derramé algo más dentro, volviendo cerca de la sala principal del tribunal, y esparciendo más líquido donde pude. Eso basta, chaval, dijo Concio, date prisa antes de que todo se vaya al traste. Siguiendo su consejo, volví a la caja que había dejado en la entrada y cogí uno de los mecheros metálicos, junto con una bomba incendiaria que aún tenía el trapo en el cuello. Entonces me aparté del juzgado y le encendí fuego. Casi de inmediato, el trapo se encendió en una llama naranja vibrante y, sin perder tiempo, lo lancé contra la puerta abierta. La botella se rompió y, en cuestión de latidos, el juzgado se convirtió en humos. Poco después, vinieron gritos y chillidos desde dentro, y rápidamente me di la vuelta y huí. Al acercarme a la puerta, miré atrás solo una vez, donde encontré el edificio completamente en llamas. Los gritos dentro de ellos pasaron de un miedo intenso a una agonía abrasadora, mientras los incontables hombres dentro comenzaban a arder vivos. Algunos empezaron a saltar por las ventanas en un intento de escapar, solo para seguir abrazando mientras las llamas se aferraban a sus cuerpos retorciéndose. No sentía orgullo por lo que había hecho, pero sabiendo que Portugal estaba mejor sin esa gente, y que ahora podía volver con Bumie, decidí que mi moralidad y honor manchados eran un pequeño precio a pagar. Al cruzar la puerta, dejé el pueblo para siempre, y al sentir el calor en la nuca, supe que, al igual que con Íñigo, había creado un cambio real en el mundo de hoy. La familia Blood era, después de todo, una banda de saqueadores, encarnando la de una herida abierta en esta parte del país, putrefactando y extendiendo su violenta plaga a todas las aldeas y pueblos cercanos a su alcance. Y ahora lo había cauterizado. En cierto sentido, sentí que me había redimido por lo que pasó con Rain. El monstruo que ordenó su ejecución estaba muerto, y yo había puesto fin al entorno en el que se había visto obligado a sobrevivir. Por otro lado, quizá buscaba una excusa para justificar mis acciones. De cualquier forma, nada de eso importaba ahora. Al acercarme a uno de los jeeps de los hombres de Oid, me subí al asiento del conductor y, aunque no sabía conducir, al menos mi hermano me había enseñado cómo arrancar uno y cómo hacerlo avanzar. Abriendo el mapa en el Sparklet, toqué el marcador que había hecho para la finca de Paulo y marqué un rumbo, y cuando la familia de sangre detrás de mí se convirtió en cenizas, conduje de vuelta a donde pertenecía mi corazón.